Bueno, entonces, les decía, aquí se ven, simplemente lo que yo estaba hablando, está escrito aquí, los distintos aspersores giratorios, ¿no? Cuando uno, después vamos a ver algunas diapositivas con los aspersores para visualizar cada una de esas partecitas que permiten hacer cada una de estos giros. Y los aspersores giratorios también tienen distintas velocidades, como les decía, en función, por ejemplo, los de resorte, la tensión del resorte, o sea, más grueso, más fino, ese resorte. Y están caracterizados así, giro rápido o giro lento. Bueno, el giro rápido es el que se utiliza, por ejemplo, cuando se quiere cubrir eh, esta superficie, este círculo del aspersor, ¿no es cierto? Mm, para que el agua llegue más rápido en cuanto a cubrir toda esa superficie. Eso, por ejemplo, se habría helada. La helada actúa en un determinado momento, entonces rápidamente habría que aplicar agua, que es, el agua tiene capacidad de entregar calor, de disipar calor y evitar el efecto de la helada. Cuando no ocurre eso, el giro más lento, por lo general tiene un poquito más de alcance, mayor alcance, un poco más, no es mucho, pero tiene mayor alcance, y de alguna manera también el aspersor tiene menos fricción o menos rozamiento. La presión de funcionamiento, entonces yo le decía, mire, alta presión, el aspersor 400 kilopascal, ¿no? Antes cuando le decía el cañón que tenía 500, todo el equipo enrollador necesita casi 1000, o sea, muchísima presión. En algunos casos puede ser, a lo mejor con menos de 1000 también funciona, pero depende mucho la longitud de la tubería, donde va desplazado el aspersor o el cañón. Entonces son aspersores de alta presión. Ya cuando es presión media está entre 200 y 400 kilopascal, que son la mayoría de los aspersores de impacto. Y los de baja presión, que son los aspersores que se utilizan de menos 200 kilopascal, se utilizan en pivot, en avance frontal. Y actualmente con 70 kilopascal están funcionando muchos de ellos, porque están muy próximos uno con otro. Estas son las características que definen a los aspersores. El caudal está generalmente en metros cúbicos por hora, litros por hora. El alcance, es decir, que si estamos tomando un círculo, sería el radio de ese círculo, el alcance, es el radio del círculo. Un poco por eso tiene la letra R. El diámetro de la boquilla, el diámetro de la boquilla, y generalmente cuando uno dice diámetro, porque estaríamos hablando de una boquilla circular. Hay otro tipo de boquillas, pero son más raras. Lo más común son boquillas, es decir, orificios por donde sale el agua circulares, con un valor de diámetro, y la cantidad de ellas, una o dos, ya más de dos no hay. ¿Cómo se pulveriza la gota? En función del diámetro de la boquilla y de la presión del aspersor, ¿no? Esta es una relación que es de tipo empírica, conocida como índice de tanda, el autor la propuso, y refiere si el diámetro está en milímetros y la presión está en metros de columna de agua. Entonces es un valor que generalmente refleja 0,2, 0,3 como magnitud. Y no tiene dimensiones porque es empírico. No se lo consigue para que los valores sean después comparados. El diámetro tiene que estar en milímetros y la presión en metros. La pluviometría siempre es el caudal dividido la superficie que dada por el alcance del aspersor, ¿no? Entonces puede ser una pluviometría de un aspersor, sería pluviometría individual, o de los aspersores que están contiguos. La unidad de pluviometría siempre, si el caudal es en metros cúbicos por hora, que es metro cuadrado, da milímetros por hora, porque hablar de pluviometría en metros por hora implicaría utilizar
decimales. Entonces se utiliza milímetros por hora. Y otra cosa importante que tiene que ver con los aspersores es cómo se superponen uno con otro. Esa superposición puede dar lugar a un espaciamiento en cuadro, en rectángulo o en triángulo. También vamos a ver un poquito en detalle. Entonces, fíjense, este es el aspersor de impacto en detalle, ¿no? Aquí ingresa el agua, esto es la unión con la tubería, ahí tiene un amortiguador que es un freno para que no gire tan rápido. Ese freno es el que también proporciona la velocidad de avance, o sea, dentro hay un primer amortiguador para que no gire a mucha velocidad, y luego el fuelle o el resorte le da la velocidad final. Fíjense que los aspersores tienen siempre un ángulo con respecto a la horizontal, a un plano horizontal. No están hacia arriba, y tampoco están completamente a 90 grados, sino que tienen un ángulo que, con respecto a un plano horizontal, que ese ángulo, por justamente la teoría de lo que es el movimiento de todos los cuerpos, en este caso sería el movimiento del agua, cuando está a 45 grados tiene el mayor alcance. Pero cuando está a 45 grados tiene a su vez la mayor flecha, o la mayor altura, y es cuando se ve afectado por el viento. Por lo tanto, el ángulo no es 45, sino que está entre 20 y 25 grados respecto a un plano horizontal. Este sería entonces la cuchara de impacto. Por ejemplo, tiene una sola boquilla, podría ser más. Esta es una circular y se enrosca en este caso, un espesor, como ustedes ven, metálico, puede ser de plástico. Y este pequeño contrapeso es para que pueda después desplazarse, o sea, el resorte se tensa con el movimiento de la cuchara y luego lo hace desplazar. Entonces se logra un equilibrio con este contrapeso. Bueno, eso es toda la descripción del aspersor de impacto, para que puedan ver en detalle. Este sería un aspersor de plástico, también de impacto. Entonces, las mismas características que vimos recién se visualizan ahora en este aspersor, donde aquí está abierto lo que es el muelle o el resorte. La cuchara con su contrapeso es de plástico también. Aquí en este caso todo el material es plástico. O sea, la diferencia entre un material y otro, por un lado está el costo. Estos aspersores son resistentes a la radiación ultravioleta, por lo tanto no se deterioran cuando están expuestos a la luz solar. Realmente las prestaciones son semejantes. Ocurre que puede ser que el acopio de estos aspersores, cuando no se riega, no sea el adecuado. Entonces arriba de este aspersor se tira una pieza pesada, un caño, y se puede romper, ¿no? El plástico siempre sufre. En cambio el metálico tiene la posibilidad de que sea un poco más rústico, y entonces a veces los productores prefieren algo más rústico porque quizás sus condiciones para después acondicionarlo cuando no se riega no sean las ideales. Pero si esto va en una caja, una vez que se terminó de regar, acondicionada además, no tiene ningún problema para ser utilizado. Este ya es un cañón, es un aspersor gigante o cañón. Ya no tiene resorte, sino que tiene un contrapeso así, un balancín. Y la cuchara, sí, la cuchara golpea. Fíjense que la vena líquida aquí tiene un diámetro importante, está en el orden de los 25 milímetros. Aquí está el bolillero. Entonces el movimiento que provoca el desplazamiento de este balancín, aquí hay otro dispositivo que le permite ir girando, y ese bolillero lo que hace es facilitar el giro, ¿no? Porque si no estaría, no tendría un adecuado, el soporte sobre el caño sostén
no sería el adecuado. Bueno, aquí generalmente tiene unas trabas para que el cañón no gire 360 grados. En el caso del enrollador, como el cañón va retrocediendo cuando está regando, eh, avanza en ese retroceso, a pesar de un poco de la palabra contradictoria, eh, el desplazamiento que hace el carro tiene que hacerse sobre suelo seco. Por eso no puede regar, en un caso de un cañón que está en un enrollador, no puede regar 360 grados, sino que un ángulo menor. En este caso no es el ángulo con respecto a la horizontal del que estoy hablando, sino es un ángulo que está con respecto a la superficie del suelo. Bueno, esto por ejemplo sería un sistema de estacionario fijo. Aquí se ven todos los aspersores colocados. Fíjese que tienen bastante alcance. Se está regando un viñedo, a pesar de que el viñedo, las recomendaciones para regar por aspersión no son por lo que tiene que ver con las enfermedades, pero bueno, en este caso era un riego de viñedos. Aquí se ven un conjunto de aspersores, todos de impacto, metálicos. Volvemos a tener, aquí se ve otro aspersor que tiene dos boquillas, y fíjense que una de ellas, generalmente, aquí, por lo que podemos ver por el diámetro de lo que es la vena líquida, el de menor boquilla, o menor diámetro, y este es el de mayor. Y aquí el golpe se hace sobre el mayor. Puede ocurrir la inversa, ¿no? Tranquilamente. Puede ocurrir de que esta cuchara esté en esta boquilla y entonces no se ve afectado el chorro que tiene mayor alcance. Bien, no hay ninguna pregunta. Entonces, les decía, aquí tenemos un patrón de distribución de la pluviometría. Entonces, la pluviometría es la relación entre el caudal y la superficie. Este es una pluviometría de un aspersor individual, o sea que la superficie sería, si es justamente un círculo completo, pi por r cuadrado. Y el caudal es el caudal del aspersor. ¿Qué ocurre? El aspersor tiene diferentes pluviometrías desde el centro hacia el final. Esto ustedes lo pueden relacionar haciendo círculos concéntricos. Lo pueden ensayar ustedes haciendo círculos concéntricos, y van a ver que en esos círculos concéntricos, por ejemplo, uno con radio 2, otro con radio 4, otro con radio 6, 8, 10, 12, 14. Bien, esos círculos concéntricos tienen, en algún caso, cada uno de ellos, en la medida que nos vamos alejando, tiene mayor superficie los anillos que están en el extremo. El anillo que está, por ejemplo, entre 12 y 14, tiene mayor superficie que el anillo que está entre 2 y 4. Si uno lo grafica, lo puede ver visualmente, sino con los cálculos correspondientes. Esa mayor superficie implica que cuando se aplica igual caudal, dé menos pluviometría. Bien. Esa característica es si el caudal que entregan a lo largo de todo el alcance, cuando se va digamos, las gotas se van dispersando en la vena líquida, si ese caudal que va aplicando en cada uno de esos anillos es el mismo, al ser mayor la superficie, implica que la pluviometría decaiga. Generalmente va bajando. Puede ocurrir que en algunos casos hay una distribución donde el caudal en los anillos también disminuye. Entonces, si disminuye, aumenta el caudal, entonces aumenta la superficie, aumenta el caudal, en ese caso tiene una pluviometría equivalente. Lo que ocurre también es que en las inmediaciones del aspersor, por el golpe que genera la cuchara, se dispersan gotas, hay una salpicadura, entonces la pluviometría cercana al aspersor siempre es un poco mayor. Esto
en los aspersores de impacto es inevitable, y en cambio, ¿qué pasa? Esa mayor pluviometría se ve resentido en las este, superficies cercanas, ¿no? La distancia cercana. Entonces, recién a los 4 metros se compensa, ¿no es cierto? Lo que aumentó aquí, disminuyó aquí, entonces se compensa ese desequilibrio entre un tramo inicial donde aumenta la pluviometría y un tramo siguiente, seguido, contiguo, que disminuye. Después se compensa y por ese efecto del impacto. Después la vena líquida se va distribuyendo a lo largo de toda la distancia, hasta el final. Aquí al final, obviamente, ya no hay gotas, ¿no? Aquí prácticamente son las últimas gotas que llegan del aspersor. Este modelo elíptico lo que nos está diciendo es que hay una parte entre 4 y aproximadamente 12 a 13 metros donde la pluviometría es bastante semejante. Entonces, lo que sí nos dice que entre los 13 y los 16 hay que superponerlo. Si tiene que haber otro aspersor contiguo que tenga, ¿cierto? Hagan esta misma figura, la hacen inversa, entonces van a ver que hay que superponer para lograr que el decaimiento de este tramo de la pluviometría se vea compensado con otro aspersor que está contiguo. Entonces, la pluviometría termina siendo constante. Bueno, este tipo de patrón de distribución elíptico es propio de aspersor de impacto con una boquilla. Cuando se tiene más de una boquilla, se tienen... me faltó el triangular, ¿qué pasó? Aquí está el triangular. Cuando se tiene el triangular es para dos boquillas. También de impacto, pero dos boquillas. Entonces, fíjense que tiene una distribución justamente parecida a un triángulo, donde este pico y este valle de pluviometría se debe al golpe de la cuchara. Es exclusivamente debido al golpe de la cuchara. Si no, podríamos proyectar esta pluviometría diciendo que, bueno, en la medida que nos alejamos del centro, la pluviometría disminuye, producto de que aumenta fundamentalmente la superficie de los extremos. Los anillos extremos tienen cada vez más superficie y el caudal que se va aplicando en cada uno de esos anillos es aproximadamente igual. Entonces, por ende, la pluviometría disminuye. Aquí, la superposición es mayor que la anterior. Aquí tenemos que superponer, o sea, el aspersor contiguo tiene que estar más cerca para evitarnos que haya zonas donde la pluviometría sea muy distinta. Es decir, si yo coloco el siguiente, este aspersor tiene 15 metros de alcance. Si yo coloco la distancia entre un aspersor y el otro a 30 metros, quiere decir que el que está aquí al costado, su pluviometría arranca aquí. Entonces, tenemos toda una zona donde la pluviometría es muy baja y a su vez no es uniforme. Entonces, el cultivo nos daría como ondas, el cultivo, si uno se imagina un cultivo de maíz, por ejemplo, regado de esa forma, tendríamos todas ondas donde aplicó bien el agua, la parte más alta, y donde aplicó mal el agua, la parte más baja. Y después vuelve otra vez a subir porque tenemos las otras personas. Entonces, para evitar ese problema de la falta de uniformidad, se superponen los aspersores. Perdón. Profesor, Sí, disculpe una consulta. ¿Cuánto se tiene que o deberían llegar a superponerse, digamos, los diámetros equidistantes? bueno, eso justamente depende muchas veces del viento y el tipo de este marco, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, tendríamos que superponerlo de modo tal de que a la mitad, o sea, acá tenemos 8 metros, ¿no es cierto? Entonces, donde comienza si nosotros lo superponemos, por ejemplo, el otro, en vez de colocarlo a 16, a 32 entre uno y otro, no sé, perdón, era 15 por 2, 30. Bueno, si nosotros lo superponemos, en vez de esa distancia, a 10 metros,
Entonces, con el alcance efectivo, en vez de ser 13, es 10 metros, nosotros tendríamos una superposición que habría que calcularla, que está en el orden de 65 o 70%. O sea, hay un factor de espaciamiento que dice, ese factor de espaciamiento, que lo vamos a ver en detalle, es 2 veces el alcance teórico y dividido la separación. O bien, la separación entre un aspersor y otro, es decir, a dónde va ubicado el próximo aspersor, depende de ese factor de espaciamiento por 2 veces el alcance. Entonces, aquí tenemos el alcance teórico 15 metros por 2, 30. Si usamos un factor de espaciamiento de 0,7, estamos hablando que 0,7 por 30 estaríamos 20 metros, 21 metros. O sea que estos 11 lo colocaría, o 10,5, más 10,5 son los 21 metros que estaría el siguiente aspersor. Y fíjense que aquí, ya si yo coloco, imagínense que estoy trazando aquí la pluviometría del siguiente aspersor. Entonces lo estoy trazando, esto en el pizarrón uno lo explica. Entonces yo le tengo que sumar a este aspersor las dos pluviometrías. La que está aquí arriba, más la que yo estoy agregando. Entonces, el sitio que está ubicado acá, la pluviometría va creciendo, 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 y se va manteniendo después, o sea, a medida que decrece esta, toma la pluviometría de otros aspersor, entonces se mantiene relativamente constante. Queda una cosa así, constante, y después tiene otra vez un piquito dado por las cercanías del aspersor. Cuando hay viento se superpone, en vez de ese factor ser 0,7, 0,5. Entonces sería 2 por 15, 30 por 0,5. O sea, aquí lo superpongo a los 15 metros. Quiere decir que aquí estaría prácticamente el otro aspersor. Aquí estaría el otro aspersor y están muy juntitos. Es una alta superposición. Al estar juntos es porque el viento moviliza mucho las gotas, entonces para garantizar que una buena parte de la superficie, por lo menos el 80% de esa superficie, tenga la uniformidad media, ¿no? Esa pluviometría media, cuando nosotros tenemos un valor de pluviometría variable, ¿verdad? Cuando calculamos la pluviometría de toda la superficie, nos da una pluviometría media. Esa pluviometría media, el 80% de la superficie la tiene que tener. El otro 20%, bueno, tiene un poco más si está cercano al aspersor, o un poco menos si está alejado. Entonces, pero el 80% tiene la pluviometría media. Eso lo garantiza una superposición, y en el viento, bueno, como está la deriva es muy grande, se coloca más juntos. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Ahí en Bueno, el chat hay un par de preguntas. bien, la pregunta es, hacia el final del diámetro del alcance también se condiciona por el bajo diámetro de gotas. Bueno, en realidad es así. Si uno, lo que está, esa vena líquida, ¿no es cierto? Porque las gotas que caen al final son las más grandes. ¿Mm? Aquí me están preguntando si el bajo diámetro de gotas al final, sabiendo que la de mayor diámetro caen primero. En realidad, por el efecto que tiene, ahora voy a volver a compartir pantalla, las gotas que caen primero son aquellas que están afectadas por el rozamiento con el aire. Entonces, ese rozamiento, como la velocidad de salida es muy altísima, el chorro aquí sale con una altísima velocidad, muy alta, producto de que toda la energía manométrica y de presión manométrica se transforma en energía de velocidad, entonces sale con muchísima velocidad. El rozamiento con el aire que está quieto es mucho, entonces se dispersan o se forman gotas que son producto de esa fricción.
Aquí las gotas que se están cayendo no son las más grandes porque la vena líquida tiene que continuar hacia el final. Entonces, se genera toda una distribución del agua en los distintos, digamos, anillos de ese círculo, donde la distribución es semejante. Pero las gotas que van quedando, al final, como la vena líquida se va haciendo más angosta, ya prácticamente después sí rompen esas gotas, porque ya también disminuye la velocidad, rompen esas gotas líquidas y terminan siendo las de mayor tamaño. De hecho, cuando usted utiliza un cañón, cuando uno llega al final, el cañón tiene gotas gruesas, tan gruesas que pueden dañar un cultivo emergente, que está emergiendo. A veces yo he visto que incluso hay fotos donde en el extremo del cañón, que tiene las gotas más gruesas por este efecto, se ve, cuando está el maíz con 2 o 3 hojas, algunas de ellas quebradas, o la plántula hasta torcida, por efecto de esa gota que ha caído justamente arriba de esa plántula. Y son las gotas que tienen que llegar al final, por eso son las más gruesas. Ya, el rozamiento del aire es menor, la velocidad también es menor, por lo tanto, las gotas que se desprenden al final son las mayores. Contrario, uno supondría, bueno, si fueran partículas de arena que se mueven con una corriente de agua, las partículas más gruesas se depositan primero y las más finas después. Pero bueno, en este caso es la fricción del aire, es otro principio que está actuando, es la fricción del aire la que hace que se desprendan las gotas. Esa es una pregunta. ¿Hay alguna otra más? Bueno, cuando hay viento, la cercanía hay que estar las bombas, ¿no? ¿Por qué tiene que ver las bombas con esto? No, las bombas, la bomba presuriza el sistema. En este caso, lo que tiene que, el impacto del viento, o lo que afecta el viento al aspersor, tiene que ver con la superposición. Ya vamos a ver también que cuando hay viento se utiliza una superposición específica conocida como rectangular. ¿Por qué? Porque es la que mejor se adecua a la condición de viento. Ah, bien, bien. Entonces, los aspersores sí. Generalmente la condición es, hay viento, tiene que haber más superposición y los aspersores tienen que tener menor alcance. Esa es la regla general. Menor alcance para que no tenga tanta... cuando tiene mayor alcance, recuerden siempre que por este, las leyes de movimiento necesitan una flecha, una altura de esa parábola que describen mayor. Mayor alcance, mayor altura, más afectado por el viento. Menor alcance, menor altura, y el menor alcance también lo logran aspersores con ángulo menor con respecto al plano horizontal. Entonces puede llegar a ser, obviamente, no corrigen tanto el ángulo, sino que corrigen el diámetro de boquilla. Entonces disminuyen el diámetro de boquilla y esa aspersor no tiene tanto alcance. ¿Se entiende? Volvemos a compartir pantalla. Me quedaba de ver un efecto que se conoce como patrón de distribución rosquilla, o conocido también como chorro de bombero. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene, las máquinas, las autobombas de los bomberos, tienen que apagar un incendio, no pretenden que todo el agua se distribuya como el aspersor, ¿verdad? No tiene, no es ganancia que todo el agua vaya distribuyéndose en forma semejante, sino que quieren que todo el grueso del agua esté llegando al foco del incendio, que seguramente está a una cierta distancia. En ese caso, para lograr eso se utiliza una presión por debajo de la necesaria. Entonces,
esta distribución y la triangular se logra con la presión adecuada. Por ejemplo, acá dice 350 kilopascal. Aquí el modelo rosquilla trabaja con menos presión. Entonces, en la medida que se trabaja con menos presión que la necesaria, se tiene esto que es el efecto de chorro bombero, donde gran parte del caudal se concentra al final. Quiere decir que al tener menor presión, se tiene menor velocidad. Al tener velocidad, entonces, la fricción que tiene esa vena líquida es más baja y no se rompen tanto las gotas, no se forman gotas, digamos, cercanas. Se forman gotas, pero no tan cercanas. Y el grueso de la vena líquida rompe al final, o sea, se distribuye al final. Eso es un efecto no deseado en aspersión, no recomendado. Trabajar con presión debajo de lo requerido es no recomendado. Caso contrario, bombero que tiene otra finalidad. Estas patrones de distribución, cuando se ven en 3 dimensiones, se ven de este tipo, ¿no es cierto? Donde fíjense que siempre los vértices donde están ubicados los aspersores tienen ese pico de pluviometría. Luego, cuando hay superposición, una cierta superposición en la diagonal de los 4 aspersores, ahí es donde también se da un pico, producto de la superposición. Y bueno, muchas veces este es el modelo de tipo rosquilla, ¿no? Donde se ve un solo aspersor, donde al final tiene mayor pluviometría. Bueno, aquí estas otras diapositivas permiten ver cómo es el efecto del viento. Entonces, cero velocidad, quieto, ¿no? No hay viento. Lo que está en línea negra. Vemos así, obviamente no es un círculo perfecto, sino que tiene la forma semejante a un círculo. Pero podemos decir de que en todas las direcciones tiene el mismo alcance. En todas las direcciones, el aspersor tiene el mismo alcance. Ya cuando empieza a tener viento, 0, 2, 4, 6 metros por segundo, líneas de punto, trazos, y obviamente podemos ver que la velocidad del viento tiene esta dirección. En esta dirección va la flecha del viento. Quiere decir que el alcance en la dirección opuesta al viento es menor y el alcance en la dirección a favor del viento es mayor. En la medida en que se va alterando o distorsionando el alcance en el sentido de la dirección del viento, también lo hace en el sentido transversal. Quiere decir que, fíjense que este es el mismo aspersor, ¿verdad? No cambia el aspersor. Simplemente que lo que va ocurriendo es que tiene mayor alcance a favor del viento, mucho menor en contra del viento, y en los sentidos perpendicular al viento también disminuye ese alcance. Es decir, que se forma, en vez de un círculo, una elipse. Se va formando una elipse. La forma elíptica más perfecta cuando la velocidad del viento es mayor. Esto es lo que da origen a la colocación de aspersores. Si fuera, por ejemplo, sin viento, uno puede hacer un cuadro, los coloca los 4 aspersores a igual distancia, pero cuando hay viento, en vez de un cuadro se transforma en un rectángulo. No podemos, la mejor forma de copiar la elipse sería un rectángulo. De una distribución cuadrangular pasamos a una distribución rectangular, aquí estarían ubicados los aspersores, perpendicular a la dirección del viento. Fíjese que con 6 metros por segundo aquí se ve claramente la elipse cómo se forma, ¿no? Es decir, aumenta la dirección, disminuye la dirección contraria, sea barlovento es donde viene, sotavento hacia donde va, y también se achata la elipse, y quiere decir que fíjense cómo se va achatando, por lo tanto, los aspersores. En una disposición de tipo rectangular hay que colocar más juntos
en dirección al ala y más alejados entre alas. Bien, ¿hay alguna pregunta aquí? Podemos hacer dejar de compartir, a ver si hay alguna pregunta específicamente sobre esto. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Se entendió esta parte? ¿Por qué puede transformarse en disposición rectangular cuando hay viento? ¿Se entendió? Sí, profe, yo tengo una consulta. Sí. Entre los sistemas estacionarios y de desplazamiento, o sea, los mecanizados, ¿cuál es por ahí a lo que más le afecta el viento? ¿O eso depende más que nada de la presión a lo cual se lo pueda regular? Bueno, yo les decía que cuando hay viento tienen que estar más juntos, ¿m? Y fundamentalmente para que no tengan tanto alcance. Y en ese caso, los que pueden estar más juntos son los de pivot central. Por eso el pivot central es el que menos se ve afectado de todos los sistemas cuando hay viento, porque están más juntos uno de otro. Los aspersores están no más allá de 3 metros uno de otros. ¿Esa era un poco la pregunta? Sí, 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 exacto. Gracias. Si el sistema estacionario, si se adoptaría, tiene que estar los aspersores más cerca uno de otro. No hay, no hay posibilidades. No sé por qué algunos tienen audio y otros no. Yo eh, no puedo alterar eso. La frecuencia de riego y el tiempo de cada aplicación, ¿de qué depende? ¿Del cultivo, del tipo? Bueno, esto no es propio del sistema de aspersión, ¿no? La frecuencia de riego tiene, solo lo hemos comentado varias veces, la frecuencia y la inversa de ello, que es el intervalo de riego, tiene que ver fundamentalmente con eh, la disponibilidad de agua en tiempo y forma. Si yo estoy en un turno de riego, en una red colectiva que me entregan el agua 45 días, ahí no puedo hacer mucho, tengo que disponer de un sistema que aplique dosis pesadas, así de gran cantidad, cada vez que tengo disponibilidad. Esas dosis pesadas, generalmente el riego por superficie, son más apropiadas. Cuando tengo la fuente disponible, como puede ser un productor individual, o sea, el productor dispone de la fuente, define el productor el momento de riego, ahí la dosis puede ser variable. En los sistemas estacionarios siempre se utilizan dosis mayores, porque generalmente se pretende, sobre todo cuando son móviles, se pretende optimizar todo lo que es el ala regadora. Entonces, esa ala regadora, vamos a decir, hoy riega una determinada franja de todo el terreno, en función del espaciamiento que tenga, el alcance, está 12 horas regando, y mañana se la mueve a otra franja contigua, otras 12 horas. Entonces, de esas 12 horas aplicó una cantidad de agua, 50, 60 milímetros, y dividido la necesidad de riego netas, igual que como hicimos riego por superficie, nos da el intervalo de riego. O sea que, a lo mejor, aplicó 60 netas. La evapotranspiración son 6 milímetros promedio por día, a los 10 días vuelve a esa zona, a ese lugar, si no llueve. Entonces tiene 10 días para ir moviendo el ala y lograr optimizar toda la inversión que tiene de tuberías. Eso lo vamos a ver específicamente en el práctico, cómo se hace el diseño. Pero esa es la idea con respecto a las dosis mayores. Cuando yo tengo un equipo como el pivot central que se desplaza a través de un círculo, pero ya está, no, el equipo gira a través del círculo, o sea, se mueve en el círculo con mayor o menor velocidad, o sea, o el tiempo que demora en hacer un círculo es mayor o menor en función de la dosis que aplica. En ese caso, cuando yo puedo hacerlo girar en el día, están preparados para eso, pero como les decía, la cantidad de agua que aplico es baja y hay una cantidad de pérdidas que son fijas. Entonces, esa pérdida fija representa un porcentaje elevado para esa pequeña cantidad de dosis aplicada. Cuando yo ese intervalo, el giro del pivote, en vez de hacerlo en un día,
en ese círculo, lo hago en 3 días, aplico el triple de dosis, y esa cantidad de pérdidas fijas se diluye en el porcentaje aplicado, que es mayor. Vamos otra vez a compartir pantalla. Seguimos entonces con, bueno, un enrollador. Ahora vamos a ver fotos y después tengo unos videos para ver, por ejemplo, los distintos dispositivos. Bueno, aquí hay un enrollador, está, ¿no es cierto?, previo a lo que es el uso del mismo, o la forma de utilizarlo. Aquí está el aspersor, aquí va montado en un carrito, por eso estas son las ruedas que hacen mover al tambor, o que, de un lugar a otro, ¿no? Porque el tambor se mueve a través de esta tubería. Aquí adentro, aquí está ingresando el agua. Esta es la tubería que se conecta a la red. Ingresa el agua, parte del agua se deriva a una turbina hidráulica, que es una hélice que hace mover este tambor. Esa turbina tiene distintas velocidades, por lo tanto el tambor se mueve a mayor velocidad o a menor velocidad. Al moverse el tambor a mayor o menor velocidad, hace que el desplazamiento del aspersor sea más rápido. Por lógica, si el aspersor avanza lento, aplica más dosis. Si avanza rápido, el aspersor, ¿no es cierto? No es el giro es siempre el mismo, sino cómo se mueve a lo largo del desplazamiento de ese aspersor. Si se mueve más lento, aplica más dosis; si se mueve más rápido, aplica menos dosis. Porque la dosis aplicada depende de los sistemas continuos, depende de la velocidad de desplazamiento. Siempre es mayor velocidad de desplazamiento, menor dosis aplicada. Entonces parte de ese caudal va a la turbina, que mueve, y después retorna otra vez a la tubería. ¿No es cierto? Esa agua no se pierde. Y la presión principal, después todo el agua gira a través de ¿no es cierto?, de la tubería. Se mueve, cuando está enrollado, se mueve sobre toda esta tubería enrollada, y cuando está desarrollada, perdón, aquí está funcionando el cañón. Entonces, lo teníamos acá. Se desengancha un tractor, también puede ser un cuatriciclo, no digo una moto porque es inestable, un cuatriciclo, lo engancha y lo lleva a la posición de inicio del riego. Entonces, el cañón se desplaza, si la tubería aquí se va desarrollando, y uno lo ve, imagínense un carretel desenrollándose. No llega al extremo de la parcela, sino que tiene que estar a una distancia anterior, porque si no, ¿no es cierto?, cuando empieza a regar, mojaría la parte final. Entonces se lo ubica a una distancia del extremo de la parcela. Y a su vez, tampoco es que comienza a moverse, sino que tiene que quedar un tiempo quieto, regando, aplicando agua, para poder aplicar la dosis, porque si se empieza a mover apenas se lo ubicó, en los extremos no tiene la dosis igual que en el resto. Una vez que pasó ese tiempo, que tiene un cálculo específico, se lo empieza a mover con una cierta velocidad en función de la dosis que se quiere. Y cuando llega al final, hay distintas posibilidades. Una es que tiene un sensor que permite que frene la bomba hidráulica, o sea, se destrabe, es como un sistema de caja, ¿no? La caja de velocidad, hay una caja de velocidad en función de cómo la turbina la mueva. Si esa caja de velocidad queda en punto muerto, riega, pero no avanza el enrollador, y por lo tanto no se lo traga, por así decirlo, sino no se monta sobre el enrollador. También, si tuviese la posibilidad, cuando llega a un sistema que palpa que está en el final, directamente le manda una orden a la bomba de que pare, ¿no? Si tuviese la posibilidad de que haya automatismo. Y ahora con señales de GPS o señales de celular se puede lograr. Bueno, una alternativa que tienen los enrolladores, en vez de tener un cañón en el extremo, tiene una barra de baja presión, y esta barra es como si fuera un lateral, una alargadora,
pero montada y que se va desplazando, ¿no? Entonces, todas estas barras están articuladas y la tubería que está dentro de las barras es una tubería flexible porque está toda plegada. Esta es la barra desplegada. Fíjense que esta es la estructura, está todo en voladizo, tiene esta altura. Lo que hace es el mismo, esta torrecita donde está montada la barra, es desplazada también con el mismo enrollador, ¿no? Es el mismo tipo de enrollador, solo que en vez de tener un cañón que tiene mucha presión, tiene esta barra. Y de esta forma logra aplicar agua con mejor, primero con un poco más de menos presión de trabajo, o sea que menos gasto de energía y con mayor uniformidad, porque hay más aspersores que están juntos entre sí. Esta es otra foto de la barra. Ahí se ven los aspersores. Los aspersores con su regulador son exactamente igual que los del pivot. Bueno, esta a veces lo traigo a colación porque es una barra que un productor de la zona de Arocena, aquí cerca, un poquito más al sur de Coronda, la armó con caño galvanizado y utilizó los mismos aspersores. Bueno, nosotros fuimos hace mucho tiempo, no sé si la tiene todavía en uso, ¿no? Él armó una barra, no se despliega, queda fija y tiene aproximadamente 20 metros de ancho. Este es el pivot central. Entonces el pivot central riega en círculos. Estas sería, ¿no es cierto?, la tubería. Forma un arco cuando se lo tensa. Aquí tiene toda una serie de tensores que forman un arco, pero los caños son perfectamente horizontales, ¿no? Aquí se le ven las bridas. La distancia entre una torre y otra, o la longitud entre una torre y otra, son fijas y están en función un poco al diámetro de la tubería que está soportando. Cuando tiene mucho diámetro, o sea que las que están al principio tienen mucho diámetro porque tienen que pasar por todo el caudal, esas tuberías son más cortas porque es más peso. Cuando estamos alejándonos puede tener una distancia mayor. Estos tensores y estas estructuras soportan, ¿no es cierto?, el apoyo, o sea, se transforma en el arco romano, o sea que toda la carga se distribuye hacia las torres. Las torres están apoyadas en ruedas para que puedan desplazarse. Estas son las bajadas de los aspersores. Estas bajadas se conocen como cuello de cisne. Están en la parte superior por si hay arena u otro material en suspensión que genere algún tipo para evitar que ingrese al aspersor. Entonces los aspersores están separados a una distancia fija, entre 2,80 metros y 3,50 metros. La característica que tiene el pivote es la siguiente desde el punto de vista de la aplicación del agua. Si uno también hace el mismo ejercicio de distribuir en círculos, los anillos que están en el extremo son de mayor superficie. Por lo tanto, hay que aplicar mayor caudal para mantener la misma pluviometría, para mantener la misma dosis en todo el sector. Entonces, la dosis en todo el círculo es constante. Pero, como tenemos que aplicar mayor caudal en los extremos para lograr, ¿no es cierto?, esa mayor superficie, y a su vez, porque la parte final se mueve a muy rápida velocidad, ese mayor caudal implica mayor pluviometría en los extremos. Siempre el pivot tiene diferente pluviometría y aumenta desde el inicio hacia el extremo. Eso uno lo puede ver muy fácilmente cuando a través o con una imagen, una foto, donde prácticamente en el centro casi es transparente, no hay una cortina de agua cuando está regando. Y en el extremo se ve claramente la cortina de agua. Aquí se puede visualizar, indicando que en ese extremo hay aspersores que tienen mucho caudal para lograr aplicar en un corto tiempo, dado que en ese punto la velocidad necesita ser mayor, y bueno, de esa forma vamos entregando mayor pluviometría. Siempre el caudal, porque fíjense que están todos separados igual.
Entonces, la pluviometría es caudal dividido la superficie de cada aspersor, o de la superposición entre ellos. Como el caudal es mayor y el distanciamiento del mismo, evidentemente tienen una mayor pluviometría. Pero como se mueven el tiempo que está avanzando el extremo sobre el centro es distinto, termina siendo que aquí es muy pocos minutos, el cultivo está recibiendo agua muy pocos minutos, mientras que aquí en el centro ese cultivo recibe agua durante mucho tiempo. Las diferencias de pluviometría por los tiempos que está, pluviometría por tiempo me da la dosis bruta que aplica. Entonces aquí tiene la misma dosis bruta que acá. ¿Eso se entendió? Es muy importante entenderlo porque es una diferencia muy concreta del pivot con respecto al resto. A ver si se entendió bien. ¿Todos lo entendieron? ¿Hay alguno que no lo haya entendido? ¿Que tenga dificultades para visualizarlo? Bien. Seguimos entonces. Los pivots se tienen, hay una parte de tramo que es de metal, rígido por así decir, y después hay una parte que es más flexible. Actualmente se está usando toda tubería flexible. Los aspersores tienen cada uno un regulador de presión. ¿Por qué? Porque a lo largo de toda esta distancia puede ocurrir que, primero que tenemos que aquí al centro darle mayor presión, o sea, para lograr vencer todas las pérdidas de carga, ¿no es cierto? Tiene mayor presión en los tramos iniciales. Esos aspersores con mayor presión implicarían que tengan mayor caudal, y el resto, del punto de vista si tuviesen todo el mismo diámetro. A su vez, puede ocurrir que esto esté con una en pendiente pronunciada hacia arriba o hacia abajo. O sea, en este caso, si estuviese hacia arriba, supongamos que tuviese que subir una loma, esta zona, ¿no es cierto?, la altura piezométrica se transforma que la mayor altura geométrica se representa en una menor presión manométrica. Entonces, habría que darle mayor presión manométrica en un tramo con respecto a otro. Entonces, siempre el diseño es la condición más desfavorable. Se considera el punto más alejado, entonces se calculan las pérdidas de carga, y se considera el punto con desnivel o altura geométrica más desfavorable. Y esa es también presión adicional que hay que darle. Puede ocurrirle, entonces, al principio va a tener toda esa presión, y al final va a llegar la presión que necesita el aspersor en la altura geométrica que corresponde. Ahora, puede ser que este mismo pivot en otro lugar esté en vez de estar subiendo, esté bajando, la parte baja de la loma. Entonces, la presión, la altura geométrica se transforma en altura manométrica, por la presión, por lo que es la altura piezométrica, ¿no? Transformación de altura. Y ahí vamos a tener mucha más presión que la necesaria. Por lo tanto, los reguladores de presión dan una presión relativamente constante en todos los aspersores. Estas son distintas, este es el regulador, lo que estoy mostrando acá es el regulador. Estas son distintas distribuciones del agua. Cuando tiene mucho caudal el aspersor, que son los de los extremos, y como el alcance no es muy... no tienen un alcance muy distinto unos de otros, están en el orden de los 10, 12, 15 metros, bueno, distribuir para que todo ese caudal y en gotas que no sean demasiado gruesas, transforman en una especie de platos que son como si fueran platos superpuestos. Entonces, una parte del caudal se distribuye en un plato
y el resto en el otro. Entonces, la pluviometría es la misma, ¿no? La pluviometría media de todo el sector es la misma, y la pluviometría máxima también. Pero las gotas tienen un tamaño semejante, ¿no? Para que no sean gotas de tamaño muy grueso. ¿Por qué? Porque trabajan con relativamente baja presión, por lo tanto la tendencia es a tener gotas gruesas, y no afecten esas gotas gruesas al suelo. La gota gruesa tiene la ventaja de que no es movida tan fácil por el viento, pero sí afecta al suelo y puede generar compactación o algún tipo de impacto sobre el cultivo. Este es un dispositivo que se desarrolló en California, perdón, en Texas, en Estados Unidos, que tiene la característica de aplicar el agua con el mismo emisor que veíamos recién, pero esto le colocan, se le llama un tipo calcetín, como si fuera una, un, un cobertor. Entonces todo el agua, en vez de distribuirse, está desparramada en una pequeña superficie. Bueno, esto tiene muchísima pluviometría, por eso se forman aquí dentro, el agua escurre muy rápido y se tiene que formar una serie de diques para que el agua pueda quedar retenida. Y después infiltrar. Bueno, esto sería como si aplicásemos en un sistema de riego por superficie, por surcos, que son surcos circulares, si aplicáramos, en vez de tener de aplicar el agua con el método de riego por gravedad, lo haríamos a través del pivot. Esa es un poco la cuestión. Estos sistemas eh, tienen un uso relativo, generalmente hay que sembrar en círculo, ¿no? Y hay que aporcar, y hay que aquí formar diques. Todas esas labores hacen que no sea muy versátil, sobre todo en Argentina, que se utiliza siembra directa, prácticamente este sistema no se aprovecha. Ahora vamos a ver el avance frontal. El avance frontal requiere un canal. Este es un canal que tomé fotos en Chaco, en el río Bermejo. Tomaban agua del río Bermejo, tiene muchísima cantidad de sedimentos. Bueno, y hay que lograr nivelarlo. Entonces, a pesar de que no tengan pendientes pronunciadas, prácticamente el canal tiene que estar a cero. Por lo tanto, para lograr eso hay que hacer retenciones, o sea, compuertas, para que el agua quede casi como a nivel cero. Ahí se ve el canal, bueno, le falta un poco de mantenimiento. El avance frontal tiene un sistema que se desplaza en forma siempre alineada. Entonces, este es un contactor que permite que el desplazamiento de la torre central sea siempre paralelo a una dirección de avance. Este sería lo que es la aspiración de la bomba. Entonces está ubicada, bueno, acá está todo ya fuera de uso, por eso está empastado. El canal tendría que tener agua, limpio, y entonces está ingresando por toda esta zona. Esto es un prefiltro, y a su vez tiene toda una especie de boya, esta aspiración, para que para que esté tomando siempre en superficie, ¿no? Que no se hunda. Toda esta hace las veces de una boya que permite que la aspiración de la bomba esté siempre flotando. Este sería entonces el conjunto motobomba. Fíjense que hay un tremendo motor a explosión que hace accionar esta bomba, que es de tipo centrífuga. Si no tiene energía eléctrica, porque la torre de avance, como se desplaza, tendría que haber, no hay un sistema de un cable que le vaya dando energía, y colocar un cable desplazándose a lo largo de una calle sería muy riesgoso. A su vez, este motor alimenta un pequeño generador, porque si las torres son con energía eléctrica, ¿no? Entonces ese generador genera a 380 trifásica para alimentar las ruedas de las torres de este avance frontal. Aquí se ve el palpador,
con una rienda. Aquí otra foto. Bueno, aquí no estaba siendo utilizado, yo fui en invierno y aquí se regaba cultivos de verano, básicamente algodón. Esta es una obra que se realizó también aquí al sur, en Monje, no en Monje, sino en San Fabián. Entonces, este es un canal, esta parte en terraplén, parte excavado, toma agua del río Coronda y bombea hacia lo que es el oeste del río Coronda. Tiene que atravesar la ruta provincial 1 y después la autopista. No, perdón, la ruta provincial 11 y después la autopista. No, es ruta nacional, creo, ¿no? Sí, la ruta nacional 11 y la autopista. Entonces, entre la cota del río y la autopista, que es el punto más alto, hay un desnivel de 16 metros. Entonces, hay que ir haciendo rebombeos para llevar el agua desde el río al punto más elevado. Estas son las bombas que utilizan para rebombeo. También, en este caso había energía eléctrica, entonces este es un motor eléctrico. Y esta es una bomba centrífuga. Este es el manchón, así conocido, que une el eje del motor con el eje de la bomba. Entonces, en este caso hay poca pérdida o sea, la eficiencia del motor es alta porque es un motor eléctrico y la eficiencia de la bomba también es alta porque el acople es horizontal. Esta es otra foto tomada, sí, en Monje, que está utilizándose para un pivot central. La bomba sumergible estaba en el río, habían acondicionado un área en el río, habían instalado una bomba sumergible, que tiene la característica que el motor se puede, justamente es blindado, se puede sumergir en el agua, y luego bombean hacia el pivote. Aquí es una parte donde tienen una válvula de aire, y en este caso también sirve para cuando hay una sobrepresión. Esta es la válvula de aire y esta es una válvula de sobrepresión, y después tiene una válvula de retención para que no vuelva hacia atrás cuando se corta, se interrumpe el bombeo. Esta es una estructura de cemento donde se rebombea de ese tramo de canal que tiene que sortear un desnivel de 16 metros. Cada 4 metros se hacía un rebombeo. 4 metros de desnivel vertical, ¿verdad? En distancia eran aproximadamente 2 o 3 kilómetros. Y este sería, ¿no es cierto?, cuando está bombeando aguas abajo. Y este sería la toma del pivot. Se utilizaba un pivot y aquí sería la toma específica que tiene. Bueno, también esta toma tenía una boya para que no se hunda en lo que es la... También, pues, si no tiene boya, se puede anclar. Fíjese que acá está anclada, entonces queda fija, ¿no? En el caso anterior se tenía que desplazar, acá queda fija. La toma, entonces, puede ponerse boya o no y se ancla. Acá tiene un poste para anclarlo, entonces tranquilamente queda siempre a la misma altura. El nivel del agua no cambia porque a medida que ingresa agua se bombea hacia el pivote. Este es el pivote, o sea que esta es la misma toma que vimos recién. No había energía eléctrica, en este caso es un motor a explosión que hace mover la bomba, y a su vez tiene un pequeño generador para mover las torres. Esta torre se desplaza, es móvil, esta es la barra de tiro, tiene toda una técnica para poder desplazarse. Y aquí lo que hace este canal, como el pivot tiene que atravesarlo, en los lugares donde estaban pasando las torres se colocan unos puentes de hierro para permitir soportar el peso de la torre como si fuera un puente común. Bueno, aquí fíjense que se ve, los primeros aspersores prácticamente son transparentes y ya hacia el final se ve la cortina, ¿no? Eso es lo que les decía como característica.